Convocamos para este panel, que es Información Catastral y Registral, Plataforma Común para el Ordenamiento Rural y Urbano, a quien va a moderar el panel Rosabel Castillo, Directora Nacional de Registro de Títulos de República Dominicana. Acompañan también el señor Manuel Alcázar, Director de Maestrías de Catastro, Universidad de Jaén, España. El señor Hugo Gatica, Presidente Consejero Federal de Catastro de Argentina. Y el señor Stanatis Kotousas, quien es especialista senior de Administración de Tierras, Unidad Global de Tierras, Banco Mundial. Bueno, vamos a continuar con nuestro evento y a continuación tenemos un tema sumamente importante para todos nuestros países y vamos a dar inicio al mismo con la ponencia de catastro y registro, información catastral y registral para la Plataforma Común para el Ordenamiento Rural y Urbano. Está con nosotros en este momento don Manuel Alcázar, Director de Maestría y Catastro, Universidad de Jaén, España, y trabaja para el Programa de Incidencia del Catastro y Registro de Valoración y Gobernanza de la Tenencia. Vamos a recordarle que tiene 20 minutos de ponencia y que valoramos mucho el uso del tiempo para beneficio de todos aquí. Gracias. Bueno, pues voy a intentarlo ajustarme al tiempo. En primer lugar, quería dar las gracias, sinceramente, a la OEA y a la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay porque me hayan permitido estar hoy aquí con ustedes. Para mí es una satisfacción compartir estos días en el que creo que todos vamos a aprender y vamos a disfrutar, porque este es un país y una gente que lo hacen agradable, que hacen agradable venir y permanecer aquí unos días, aunque sean pocos. Bueno, yo tengo una ponencia, me han asignado una ponencia un poco extensa, voy a intentar ir rápido e intentar hacerlo lo más ameno posible dentro de lo que se puede considerar ameno el catastro. Yo no conozco a nadie que le guste, que considere una cosa muy bonita, muy entretenida, ni que un domingo por la tarde se entretenga en leer un libro de catastro. En fin, generalmente se dedica a otras cosas. Pero bueno, es una cosa que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar con ella y que más nos vale dominarla porque son muchas las repercusiones. He elegido estos dedos que aquellos que no lo conocen, imagino que pronto lo conocerán, que es de Mario Zarrabal, si no me equivoco, es un apellido un poco largo, de Punta del Este, para comenzar. Porque lo que nos interesa conocer es el qué, el por qué, el quién, el cómo, y con esta presentación vamos a centrarnos bastante en el cuánto. En cuanto al qué, pues bueno, lo que queremos es conocer el territorio y las relaciones de las personas con él, porque lo que estamos es, dentro de este bloque de ponencia, vamos a centrarnos en el tema de la ordenación territorial básicamente. Y nos vamos a centrar en torno a esos datos, una X y una Y, no estoy determinando ni exactitud ni precisión, fíjense lo que estoy diciendo cuando yo doy clase en una escuela de topografía. Pero tenemos que identificarlo. ¿Cómo? Como podamos permitirnos de pago y de tiempo. Evidentemente, cuanto mayor precisión, mejor. Pero es una cosa que puede ir evolucionando, y una Z. Pero eso no es suficiente. Tenemos que tener también en cuenta la T, que es el tiempo para llegar al 4D, porque ya los catastros 2D se han quedado flojos, los 3D también, los 4D. Tenemos que determinar los derechos, deberes y limitaciones y tenemos que determinar la componente económica. Eso es lo que deberíamos. Ahora la cuestión es que tenemos que llegar al suelo, tenemos que tocar el suelo, tanto el técnico como el gestor, y saber lo que puede hacer, con qué recursos tiene y en qué tiempo lo puede hacer. Porque ahí hay un ministro de Finanzas que suele tener unas inquietudes distintas a lo mejor de un topógrafo, de un agrimensor,
de un abogado y, bueno, en muchas ocasiones son los que están apoyando económicamente el proyecto. Entonces hay que dar respuesta a todo. Y eso lo podemos articular básicamente sobre un modelo bien conceptuado que paulatinamente, de una forma progresiva y de una forma, a ser posible, a coste cero, vayamos logrando aquellos objetivos que nos hemos ido planteando poco a poco. En cuanto al porqué, bueno, para el porqué está claro porque hay un incremento de la población y de las necesidades. Esto está conllevando una presión sobre los recursos naturales y se requiere una gestión integral del territorio buscando el bienestar individual y global, porque en esto consiste todo el tema de la ordenación territorial. La ordenación territorial, en fin y al cabo, lo que nos va a poner pegas. El urbanismo lo único que hace en muchas ocasiones es ponernos pegas, pero pegas en beneficio de una sociedad, porque tenemos que buscar el beneficio individual y colectivo. Otra cosa, todo el tema de plusvalía, esa cuestión que ahora no es objeto. Para buscar una buena gobernanza. Aquí ya se ha comentado en la exposición anterior una gobernanza de la tenencia, en la que la FAO está trabajando directamente y a la que me voy a aludir ahora más adelante. En realidad estoy buscando una asignación y reconocimiento de los derechos, deberes y limitaciones. Y pongo deberes y limitaciones, porque eso está claro. Está claro porque en muchas ocasiones la sociedad es rumbosa, quiere ayudar a los demás, quiere hacer unos procesos en los que se está descapitalizando gran parte del patrimonio nacional, o municipal o local. Pero eso tiene que ser a costa de que se le pida unos derechos y unas limitaciones a quien se va a beneficiar en gran medida de ello. Y se tiene que ser de forma proporcional. Ahora lo volveremos a este tema en cuanto a la cuestión económica. De acuerdo en las necesidades presentes y unos objetivos futuros. Objetivos que vienen perfectamente identificados en la Agenda 2030 de la ONU, en la que se identifican 17 objetivos y la gobernanza de la tenencia, las directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia, de la tierra, la pesca y los bosques, prácticamente tocan a los 17 objetivos. Porque en realidad lo que estamos buscando es una gobernanza para poder vivir mejor, buscando ese bienestar. Y eso se hace a través, toda ordenación territorial que nos va a relacionar las personas y unos derechos, se hace a través de una cohesión territorial en la que se busca un desarrollo equilibrado y un acceso equivalente a los bienes y servicios. A través de una articulación territorial, que se busca una articulación interna y una integración exterior. Y a través de los procesos de sostenibilidad en los que se busca una utilización racional de los recursos y un equilibrio ecológico. Esas son las ideas básicas de cualquier plan de ordenación territorial, independientemente de la escala en la que estemos trabajando. Todo ello con unos objetivos claros. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues, en primer lugar, desarrollar y consolidar la articulación física del territorio nacional y supranacional. En segundo lugar, uno de los objetivos de los planes de ordenación territoriales es contribuir y favorecer al desarrollo socioeconómico, solidario, equilibrado y sostenible. Un tercer aspecto sería contribuir al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso racional de los recursos naturales y culturales. Y el último objetivo que se suele identificar es contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores propios del conjunto, de la región y de cada una de sus partes. ¿Para ello qué necesito? Pues necesitamos información y herramientas. Y esa información y herramientas, hoy por hoy, las puede suministrar un catastro y un registro de la propiedad. ¿Quién hace esto? Pues para una correcta gobernanza hay que tener poder. Y el poder se sustenta en la confianza y en los procesos de tenencia. En consecuencia, ¿quién puede? ¿O cómo se puede? Solo es posible sobre datos confiables, accesibles, cuantificables y evaluables. Esta mañana ya lo comentaba Silvia. El dato es un elemento fundamental. Es el tesoro del catastro, es el tesoro del registro, es el tesoro del país, esa información. Y esa información tiene que ser confiable, no es una caja en la que no me voy a creer nada. Tiene que ser accesible, tiene que ser cuantificable, tiene que ser evaluable y, a ser posible, muy poco costoso. Yo soy muy pesado con el tema económico, pero realmente al trasladar el mundo de la academia al terreno hay que tener en cuenta que muchas veces la academia plantea cosas que sí se podrían hacer, pero que después hay que pagarlas, y después hay que conservarlas y después hay que explotarlas. Entonces hay que trasladarlo al mundo económico. Todo eso mediante procesos legales articulados por instituciones que gocen de legitimidad, sometidas al control y bajo la tutela del Estado, porque en realidad eso es lo que fortalece al papel de este. Y el Estado
según la Real Academia de la Lengua Española, está claro lo que es: una forma organizada de política, dotada de poder soberano e independiente que integra a la población en su territorio. Fíjense en cómo lo relaciona ya. Esa es la definición de Estado, más clara de la importancia que tiene con la ordenación, más clara que tiene con la importancia que tiene con el territorio y con los derechos. Yo creo que no se puede encontrar. ¿Y todo ello con qué? Con ayuda de un técnico catastral. Un técnico catastral registral que tiene que saber de economía, informática, tributación, geomática, agronomía, urbanismo, construcción, notariado, derechos reales, etcétera, y después toda la componente que esta mañana nos ha puesto Diego, que lo veo allí, y que es muy interesante, que hay que conocer, que son las TIES, MACITIS, los BIN, todo eso, porque eso es una realidad que está llegando, y si no está llegando, va a llegar, y hay que tener esa idea en la mente. Lo que pasa que hoy por hoy lo que tenemos que centrarnos es en acabar lo que se necesita de forma inmediata, porque es para dar respuesta a esas demandas que nos están llegando. Eso no quiere decir que el modelo no contemple que todo lo demás lo podamos ir capturando de forma gratuita y automática. Al contrario, lo que pasa es que hay que llegar poco a poco. Y uno de los objetivos sería también la ISO 17024, que si algunos de los que estuvieron el año pasado en Panamá, imagino que recordarán porque hicimos una presentación en cuanto a la certificación de personas. Si quiero adelantar que, por ejemplo, en España ya se han celebrado hace 3 semanas la segunda prueba de certificación de personas como técnico experto en catastro, propiedad inmobiliaria y valoración. Eso es una certificación de personas que está avalando un trabajo, unos conocimientos y unas habilidades que le va a favorecer la contratación y también le va a favorecer a la sociedad disponer de profesionales plenamente cualificados con una responsabilidad claramente definida que va a garantizar que los trabajos tengan mayor seriedad. Al fin y al cabo, el técnico catastral registral tiene que ser un geotrador, un geotario, un juritecto, un valugrador, un jurigrónomo, foregado, valutecto, juripógrafo, abotacto, de todo. Tiene que saber de todo, pero en su justa medida, lo que tiene que dar respuesta a lo que se le está solicitando. Ese es el técnico catastral. Otra cosa son los contratos que se hacen a los brigadistas para que salgan al campo a rellenar una ficha de 150 campos. Fíjense lo que he dicho, qué cosa más larga. Pues cada uno de estos términos tiene comentarios independientes. Pero el técnico y el gerente tienen que conocer esta realidad, porque tiene su responsabilidad y al fin y al cabo todos nosotros estamos pagando a ese técnico catastral registral y a ese gerente, que es el responsable, y tienen una responsabilidad con nosotros, como ciudadanos, que también vamos a ser contribuyentes, pero tienen esa responsabilidad. Y las administraciones tienen una clara responsabilidad de buscar el retorno de las inversiones y la reutilización de la información. Eso no es discutible. Eso no es discutible. Aquí ya lo hemos estado hablando esta mañana y creo que es uno de los elementos fundamentales. Hay que garantizar la reutilización de la información y hay que garantizar, o por lo menos buscar, el retorno de la inversión. En cuanto al cómo, bueno, pues al fin y al cabo es una estructura legal, técnica, administrativa sobre la que establecer o remodelar información del territorio, de personas y de los derechos, deberes y limitaciones. Esta imagen ya lo pueden imaginar, titular, título predio, que tiene que estar en continua evolución, evaluación y mejora, evolución, evaluación y mejora. La evaluación está ahí y hay que hacerla porque es la única forma de trabajar con ellos. De hecho, en el Comité Permanente del Catastro lo que se está planteando dentro de la Comisión de Valoración unos procesos de modelos de madurez que creo que es una cosa bastante interesante si somos capaces de echarlo a andar y presentarlos el año que viene. Ha de ir adaptándose a las necesidades presentes y futuras, buscando un incremento de usos y utilidades y un incremento de sinergias y alianzas. Las sinergias son fundamentales, tenemos que llevarnos bien. No depende de que el registrador no se lleve bien con el director de catastro o con la directora de notario o con la escribanía. Hay una cuestión institucional, se tienen que llevar bien porque no queda más remedio, porque entre todos le estamos pagando el sueldo. Entonces, se tienen que llevar bien porque son representantes de instituciones que tienen que fomentar esa actividad. Otra cosa es que la información de uno o de otro, bueno, pues tenga algún ruido. Bueno, pues ya está, vamos entre todos a intentar mejorarla. Buscando relaciones humanas con el territorio a través de la ley, con auxilio administrativo y apoyada en la cultura, tradición y necesidades, en la forma de vivir y administrarse que se ha dotado la sociedad. Todo ello, y vuelvo otra vez al tema del dato. El dato que tiene que buscar un modelo de gestión de datos y de manejo de la información. Eso es un modelo de gestión de datos que es diferente del modelo de gestión catastral, que son cosas diferentes. El modelo de gestión de datos lo que nos va a buscar es una facilidad de un lenguaje común, entorno de interoperabilidad, intercambio de información, etcétera, que nos va a permitir una gestión adecuada del territorio a través de unos sistemas de información.
Y todo ello conforme con un proceso técnico. Esto lo voy a pasar de forma rápida porque si no me van a regañar. Entonces, aquí lo que tengo es un proceso de la elaboración de un catastro, de un registro, etcétera, que todos ustedes conocen. A partir de ahí, estos son realidades locales, que son todas estas, por ejemplo, en los que todos ustedes están buscando unas soluciones, para buscar una solución de cómo llega un proceso de titulación, en el caso que quiera, o de regularización, o de adjudicación, o de concentración, o de conciliación, o de conservación, o de reforma agraria, de lo que me parezca oportuno en cada uno. Y en esta línea va una de las propuestas que voy a presentar al final a instancias de lo que nos han mandado en la circular para esta invitación. Cada uno ha ido solucionando estos problemas de la forma que ha considerado más oportuna, de acuerdo con el marco teórico, con el marco técnico, con la posibilidad económica, con el marco político, con el marco administrativo. Pero se ha ido solucionando. El problema es que se ha solucionado, se ha quedado la foto fija y entonces en ocasiones aquí lo que tenemos es que se ha invertido mucho en agencias de administración de tierra para conseguir una documentación de muy buena calidad, pero que después no se le hace una continuidad. Y realmente el catastro tiene que tener una continuidad. No hay nada menos inmobiliario que los bienes inmuebles. Es decir, es que están todo el día, pero no porque los muebles se muevan, sino simplemente porque esos derechos son una cosa totalmente móvil. Los inmuebles no se pueden desplazar, lo que se desplaza es la información, y la información son los derechos, deberes y limitaciones. Y eso, conforme me di la vuelta, ya ha cambiado un número sustancial de inmuebles. Más o menos, y no voy a hacer ninguna referencia a España, nada más que esta, por ejemplo, aproximadamente, y que me corrija el señor registrador que está aquí, que tiene los datos mejor que yo, entre un 15 y un 20% de los bienes inmuebles cambian de mano anualmente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es una foto fija, hay que darle una continuidad. Una continuidad a través de procesos catastrales registrales que nos van a garantizar un catastro útil y un registro útil, porque no tiene más secreto, esto tiene que ser útil. En el momento que es útil, el catastro tiene vida. En el momento que tiene vida, todo el mundo lo quiere. Y en el momento que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo conserva. En consecuencia, hay que actuar en esa línea. Pero el que tiene que romper, a mi juicio, esta espiral es precisamente el catastro, para conseguir ofrecer un producto de calidad, con datos accesibles, confiables, interoperables, que me permitan trabajar. Entonces, esos objetivos que hemos visto antes, básicamente, se pueden haber logrado. Entonces, ¿el secreto cuál es? Modelos catastrales y registrales coordinados sobre la realidad de terreno. Yo creo que no queda ninguna duda y todos estamos convencidos de ello. Pero lo que estamos convencidos, pero no hacemos, es atendiendo a la capacidad real o potencial de ese terreno. ¿Cuáles son las características de un plan de ordenación? Volviendo a la línea argumental de esta presentación, que trabajamos con una flexibilidad, con una escala regional o con las peculiaridades de cada territorio. Y aquí nos podemos plantear quizás un plan local, un plan municipal, un plan regional, un plan nacional, un plan latinoamericano, porque las cuencas hidrográficas afectan. Cuenca hidrográfica, por ejemplo, de Centroamérica, afecta a 2 o 3 países. Y lo que no puede ser es que uno lleve un modelo de datos y aunque lo tenga terminado y otro tenga otro modelo de datos, aunque lo tenga terminado, no sean capaces de hablar el mismo idioma. Porque es que entonces, si yo tengo un problema de hoy a mañana, no pueden empezar a pedir planos. Se ha acabado la cuenca hidrográfica. Vamos a pasar al sistema montañoso. Fijar los elementos básicos para organizar y estructurar el territorio y servir de marco referencial en materia de planificación sectorial, planeamiento urbanístico y acción urbanística. Con eso lo que estoy buscando es un modelo territorial estructurado en base a una estrategia de desarrollo territorial que aborde el sistema de ciudades, que aborde el sistema agrario, que aborde el sistema de articulación, que aborde el sistema de protección, que es una cuestión muy importante. Aquí hay problemas volcánicos, de deslaves, de terremotos, de todo eso y tiene que analizarlo, pero tenemos que trabajar con datos que podamos leer uno a otro, si no es que es imposible. Ya no es solamente un plan de ordenación de mi municipio, que lo tengo muy bien, que esto no es una tesis doctoral para hacer un proyecto de un municipio que se queda muy coqueto. Que es que la cuestión es manejar el territorio, y el territorio es hasta el último pueblo de la última esquina, hasta el último centímetro antes de llegar a la línea del Estado. Eso lo tengo que catastrar, eso lo tengo que registrar. ¿Cómo? Como mejor pueda, pero lo tengo que tener. Y una integración exterior, buscando zonificación y dominio de unidades territoriales para un desarrollo de una gestión de la política territorial a través de instrumentos de gestión, a través de un seguimiento y evaluación y a través de un programa de desarrollo.
Con ellos tomo las decisiones con información catastral registral de referencia, siendo el predio la unidad mínima de gestión territorial. A eso podemos tener, y cuando tengamos eso le vamos a dar un peso al catastro y al registro fundamental, porque todo el mundo va a buscarlo. Cuando yo tenga el predio como elemento fundamental de trabajo, todo... Yo estoy obsesionado con... Me estaba regañando, como tú también. Digo, ya me estás regañando también, Hugo. Bueno, vamos a centrarnos en el tema para buscar una gobernanza responsable. Eso se puede hacer a través de alianzas, de sinergia, lo que llamemos como queramos, pero hay que buscar la unión de todas las instituciones. Y aquí tenemos tres importantes, como sería catastro, registro de la propiedad y notariado, y por otra parte, de ámbito americano, la red en la que hoy nos acoge, el Comité Permanente, que también creo muchos de ustedes son miembros, y la FAO, que en materia de directrices voluntarias y en materia de búsqueda de sinergia para el trabajo que se está haciendo, creo que es fundamental. Y en cuanto al cuánto, bueno, pues ya tenemos respuesta al por qué, al para qué, ya sabemos que es para el bienestar. Esto no hay que olvidar que se hace con un objetivo, para mejorar la vida de la gente. Garantizando a la familia el medio de vida y un alojamiento digno, y el cómo y el cuándo. Ahora la cuestión es el cuánto. Es decir, hacerse una foto fija, una foto con la entrega de un título que tenga 5 hectáreas, no tiene gracia. Tiene que hacerse una foto con la entrega de un título que garantice un medio de vida a quien se le va a entregar. Habrá ocasiones 5 hectáreas, habrá ocasiones 50, habrá ocasiones 2.000 metros, los que sean, porque ese es el objetivo social. El objetivo social no es entregar 4 coordenadas que delimiten un recinto. El objetivo social es entregar un medio de vida, ¿para qué? Para hipoteca, para defensa, para todo lo que queremos hacer, que ya se ha estado hablando aquí, que no es objeto de esta charla, pero para buscar ese catastro no multifinalitario, sino multiprovechoso, es decir, que no sea realmente provechoso. Conocer el espacio sobre el que se ejercen los derechos, la capacidad real o potencial del terreno, y conocer la renta o el valor para formalizar, tomar decisiones, actuar, monitorear, evaluar, mejorar. ¿En qué? En administraciones públicas. Imagínense, por ejemplo, el inventario del patrimonio de las administraciones públicas, si es imprescindible. Con eso es que, entre otras cosas, se puede endeudar el Estado, la administración local, expropiaciones, créditos, tributación, reforma agraria, y otra cosa muy importante es controlar los niveles de corrupción. Y vuelvo otra vez a insistir, reutilización de la información y búsqueda de la reinversión. En consecuencia, para diseñar, implantar, analizar, comparar, evaluar y mejorar los planes de ordenación de territorio, hay que valorar antes, durante y después la unidad catastral registral de referencia. De esta forma, se pueden cuantificar el coste de las decisiones y su gestión. Desde que se inventó el dinero, yo creo que casi todo se puede pasar ahí, la calidad de cualitativa y cuantitativa. Y yo tengo un elemento objetivo que puedo comparar. La recuperación económica de las actuaciones. Yo puedo argumentar y defender ante la sociedad o ante mi jefe o ante un proyecto, porque estoy identificando, estoy demostrando que eso es interesante. No solamente el tema tributario. Y la valoración de la eficiencia de las actuaciones territoriales favorece la correcta gobernanza. Y ahora una pregunta. ¿Cuál es la información catastral registral más cara? Bueno, como no tengo tiempo, yo creo que te queda claro que la información catastral registral más clara es simplemente aquella que no se utiliza. Yo tengo que tener esa información a disponibilidad para que todo el mundo la pueda usar, pero tengo que ofrecer un dato fiable, etcétera, etcétera, que es lo que hemos estado hablando antes. Y hay que trabajar. ¿Qué en materia de valoración catastral? Pues en consecuencia yo creo que valorar es para conocer en primer lugar. Después conocer para comprender. Comprender para actuar y actuar para mejorar. Entonces voy de la primera a la última, valorar para mejorar. La línea de actuación, y esta es la última diapositiva, que tenemos, hay que buscar porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, cada uno tenemos nuestro modelo catastral, que es registral, cada uno tenemos una situación política, cada uno tenemos una situación económica, administrativa, etcétera. Entonces hay que buscar quizá elementos comunes que puedan ser interesantes para trasladar al resto. Y eso, en concreto, creo que serían, por una parte, delimitar claramente y transmitirlo a la sociedad que hay una diferencia clara entre la gestión tributaria y la gestión catastral. Por otra parte, buscar una coordinación eficiente entre el catastro y el registro de la propiedad y con otras administraciones del territorio, pero en realidad estas dos instituciones son las que históricamente existen y las que van a perdurar. Entonces, las otras son elementos fundamentales, pero a lo mejor están desarrollados para un determinado objetivo, que se pueden incorporar, se pueden trabajar con ellas, y creo que es imprescindible trabajar, porque están haciendo un trabajo muy importante que no son capaces las otras instituciones, ni el catastro ni el registro, de realizar con los niveles que se le están exigiendo. Buscar unos procedimientos de conservación y actualización.
y evitar los procedimientos de desformalización y conocer el mercado. Los procedimientos de desformalización conlleva una tristeza de que he invertido, he hecho un esfuerzo, etcétera, etcétera, en algo, y ahora estoy viendo que se están beneficiando. Esta mañana han puesto una aproximación de los valores de Villa 31. Y el uso plural del geodato a través de ordenación del territorio, crédito sostenible, etcétera. Entonces, dentro de los procesos que creo que se podían abordar, sería por una parte un estudio crítico comparativo de los modelos catastrales registrales. Creo que es interesante conocer no lo que se está haciendo, porque eso ya lo hemos visto. Y ese cuadro que pueden hacer, pues tener una raya más arriba, más abajo, en vez de ser hasta la D, será hasta la E o será hasta la F, sino de ver qué soluciones se han adoptado, a qué problemas se han planteado y cómo podía aprovechar eso. Buscar no el desarrollo, porque eso cada uno lo ha hecho de acuerdo a sus necesidades y ya están dando. Lo que hay que buscar es quizás la solución. Otra cosa en clara sería identificar los usos y obligaciones directas e indirectas, inmediatas y futuras, locales y regionales, y las públicas y privadas. Y por otra parte, forzar a que se incremente la capacitación y la certificación de personas que permita el flujo de personas que hablen en un idioma jurídico, tributario, económico, urbanístico, agronómico, pero no solamente en un municipio, sino de una ciudad a otra o de un país a otro. Ahora, por ejemplo, y aquí están los representantes de Colombia, creo que hay una demanda seria de profesionales en Colombia. Bueno, a lo mejor no pueden ir porque realmente no tienen, me queda una nada más, no tienen suficiente información. Bueno, pues yo creo que esta mano, que ahí parece estos dedos de una mano que parecen pedir auxilio, yo creo que se pueden encontrar con la ayuda de la red y realmente ofrecer un geodato que sea útil y que permita explotar la información y dar satisfacción a esas necesidades que creo que todos conocemos y que a todos nos gustaría satisfacer, pero que en ocasiones, bueno, porque no se sabe, porque no se puede, o porque directamente hay otros problemas, no lo conseguimos. Simplemente darles las gracias y quedar a su disposición. Gracias, gracias. Vamos a recibir a don Hugo Gatica, presidente del Consejo Federal de Catastro, Argentina, quien nos va a hablar sobre catastro y registro para el ordenamiento territorial en estados federados. Don Hugo, le hago el mismo recordatorio, 20 minutos, yo le tocaré una campanita, no es de cristal, pero se asemeja bastante y esperemos que hagamos buen uso del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Permítame, antes de comenzar, agradecer a los anfitriones. La verdad hemos tenido una recepción muy cálida, a la OEA, al BID y al Banco Mundial por permitirnos estar aquí. Y también felicitar a la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay, tanto por la organización, porque sé el esfuerzo que esto conlleva, pero además por el trabajo que están haciendo y que han hecho con todo el equipo de conducción y con el compromiso de los empleados, porque hoy a la mañana escuchábamos, hace ya 20 años que nos venimos juntando, venimos viendo y nada cambia. Yo creo que el Catastro de Uruguay es un claro ejemplo de que cambia, que las cosas pueden cambiar. Han desarrollado, la verdad, un catastro de calidad, disponible, accesible, con información accesible vía web. Así que los felicito porque además son esperanzadores y nos muestran que hay un camino aquí cerquita, en el caso nuestro, que podemos seguir. Me voy a desviar del título de la ponencia porque el título lo pusieron sin consultarme, así que me tomo el derecho de contarles que voy a hablar sobre el catastro argentino. Vamos a hacer un breve repaso de la realidad catastral que tenemos en nuestro país, del sistema de publicidad de derechos reales que hay en Argentina y de la relación que tenemos con el registro de propiedad inmueble. Argentina está formado por 23 provincias autónomas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí vemos un poco la distribución de superficies por cada provincia, desde un color más claro al más oscuro, el más oscuro las superficies mayores, y la densidad poblacional, con una fuerte concentración en lo que se denomina la zona núcleo del país, que es fundamentalmente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y zonas muy despobladas como la Patagonia y parte del norte argentino. Esa es la composición parcelaria a 2016, por supuesto que es un dato que ya está vetusto, ¿no? Porque ya cambió, el catastro dinámico cambia día a día. Son 24 jurisdicciones catastrales, cada cual con sus particularidades que ahora vamos a ver. Por ejemplo, la nomenclatura catastral. Decimos que es un identificador único de la parcela, sin embargo, en nuestro país hay un identificador según la provincia y
y también le agregamos la componente para cuando son propiedades horizontales, es decir que es una nomenclatura única, pero para cada estado autónomo. Tenemos un marco normativo que es la Ley Nacional de Catastro, la número 26.309, que fue promulgada en el año 2007, y también distintas leyes provinciales que eran preexistentes a esta ley nacional. Por supuesto que están casi todas en línea con la ley nacional. Esta ley nacional define qué son los catastros, qué es la parcela y cómo nace. Incorpora dos conceptos novedosos que son los objetos territoriales y los objetos territoriales legales. Define los elementos esenciales de la parcela, crea nuestro Consejo Federal y le da al catastro un rol importante en las infraestructuras de datos espaciales. ¿Qué son los catastros según nuestra ley? Son organismos administradores de datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de objetos territoriales legales. Ahí tenemos una diferenciación. Y bueno, además, lo que decía antes, es una componente fundamental de la ID nacional y forma la base del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio. Objetos territoriales legales nosotros hemos definido como aquellos objetos que necesitan de una norma jurídica para su existencia. Por ejemplo, una parcela, un parque nacional, una zona de seguridad. No son objetos geográficos que existen en sí mismos, sino como un río, por ejemplo, sino que necesitan de una norma que lo dé sustento. En el artículo 4 define lo que es la parcela. Y fíjense que no es lo que está en el terreno, sino es la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, que está delimitada por una poligonal de límites, pero digamos cuyos elementos esenciales constan en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Es decir, si no está registrado en el catastro, no es parcela. Allí tenemos el demonizado plano de mensura hoy en la mañana, pero bueno, es una realidad de Argentina, digamos que las parcelas nacen y mueren por mensura, lo mismo que aquí, en Uruguay. Otro ejemplo son dos, en este caso es una mensura simple y este es un englobamiento y redistribución. A partir de dos parcelas se unifican y se dividen de otra forma. También nuestra ley define los elementos esenciales de la parcela, que es la ubicación georreferenciada del inmueble, los límites en relación de las causas jurídicas que le dan origen, es decir, los títulos de propiedad, las medidas lineales, angulares y de superficie, y como complementario la variación fiscal y los linderos. Todo esto constituye el estado parcelario. Incorpora un elemento que nosotros estamos convencidos que le da seguridad al tráfico inmobiliario, cuál es en la transmisión de derechos reales. Es un requisito obligatorio presentar, digamos, el certificado catastral que emiten los catastros jurisdiccionales. Es decir, el notario no puede redactar su escritura y mucho menos pretender registrarla en el registro de la propiedad inmueble sin la constancia catastral pertinente. Estas son las provincias que actualmente emiten el certificado catastral. Esta es una ley digamos, de aplicación gradual. Estamos trabajando del Consejo Federal para suplir la aplicación dentro del país. Todavía hay algunas provincias que por distintas situaciones no pueden emitir la certificación catastral. Como les comentaba, esto tiene efectos jurídicos, brinda mucha seguridad en el tráfico inmobiliario, toda vez que el certificado catastral es el elemento de publicidad de la información catastral por excelencia. Y según los plazos de vigencia, según la antigüedad de los distintos planos de mensura, el catastro para emitir la certificación catastral previamente requiere una verificación de subsistencia de estado parcelario, que es una operación de mensura que se realiza en el terreno mediante la cual se compara la situación fáctica actual versus la situación jurídica que le dio origen a la parcela. Esas son las provincias que actualmente realizan verificaciones de subsistencia de estado parcelario por acto de mensura. Hay otras que tienen otros mecanismos administrativos que no implican la tarea en campo para emitir esta verificación. Ese es un modelo de verificación de subsistencia de estado parcelario. Y bueno, y por último, esta ley crea el Consejo Federal del Catastro y le da la misión de cumplir con las finalidades de la ley y lo que es importante la hace complementaria al Código Civil de reciente sanción. Esta ley nosotros hemos observado algunas debilidades. Por ejemplo, deposita en el CFC, el Consejo Federal del Catastro, el cumplimiento de su finalidad. El Consejo Federal del Catastro, ahora le voy a comentar cómo está conformado, pero van a ver por qué es una situación de debilidad. La aplicación es voluntaria y gradual, no define la gradualidad, o sea que una cosa gradual puede llevarnos un año, 5, 100, 500, como decían hoy. Entonces,
Nosotros creemos que eso es una debilidad y no indica plazos ni sanciones para las provincias que la apliquen. Ahora vamos a hablar un poquito del Consejo Federal del Catastro. El Consejo Federal del Catastro está conformado por un representante de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general es el director del Catastro Provincial. Fue creado por la ley que mencionábamos antes y es autónomo, es uno de los pocos consejos federales que no tiene una autoridad emanada del Gobierno Nacional. En este caso me toca a mí ocupar la presidencia, pero digamos somos directores provinciales los que nos elegimos mutuamente para ocupar la presidencia por un periodo de 2 años cada uno. Ese es nuestro portal web. Allí se puede acceder a toda la normativa que nos da respaldo y todas las actas que se emiten en cada reunión. Y luego de cuando comenzamos nuestra gestión hace 4 años ya, casi 4 años, tuvimos que luchar muy duramente contra la negativa de muchos catastros provinciales a publicar su información. Bueno, esto que ven aquí nosotros lo vemos como un logro porque hemos alcanzado a convencer a que muchos catastros publiquen su información de un modo heterogéneo, pero es lo que está disponible hoy, venciendo todos esos miedos e intentando cambiar un paradigma en cuanto a que la información es de la ciudadanía y de los gobiernos, no de los funcionarios que nos ocupa que ocupamos un lugar momentáneamente. Y también tenemos servicio de descarga de información en WMS en algunos catastros provinciales que están más desarrollados. Y sí me interesa comentarles cómo es el sistema de publicidad de derecho real en Argentina, porque estamos seguros que es muy firme y que le da mucha transparencia y seguridad al tráfico inmobiliario. Se basa en 4 pilares: el agrimensor, que determina los límites jurídicos en el terreno y lo representa en el plano de mensura, que luego ingresa al registro público catastral para constituir el estado parcelario que les hablábamos antes; el catastro, que publica tales límites demarcados y además le asigna una nomenclatura única que la distingue de las demás propiedades; el notario, que interviene en documentar la dinámica de adquisición, modificación o extinción de los derechos reales sobre ese inmueble; y el registro de la propiedad inmueble, que publica a terceros el acto jurídico de disposición que tuvo lugar en sede notarial. Ahora rápidamente les voy a comentar un poco las realidades provinciales en lo que se refiere a materia catastral y también en la relación con el registro de la propiedad inmueble. Tenemos una realidad en Argentina que es el famoso federalismo, que Argentina tiene un sistema de gobierno republicano, representativo y federal. El federalismo implica que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son estados autónomos y tienen facultades que no han sido delegadas a nación. Recuerden que en Argentina las provincias son preexistentes a nación, existían antes que la nación. Una de esas facultades no delegadas es la administración de su territorio. Pero claro, ahora estamos en plena discusión en el Consejo Federal de Catastro y con el Gobierno Nacional hasta qué punto ese federalismo y esa autonomía provincial puede impedir que se desarrollen algunas tareas técnicas, sobre todo de índole catastral, sin pensar en el interés de la nación y la necesidad del Gobierno central en disponer de esa información. El catastro en las provincias es muy heterogéneo, digamos, en cuanto a la calidad de información. Si bien todos descansan en archivos en formato papel en sus planos de mensura, algunos hemos avanzado en digitalizar y en desarrollar servicios web. Pero no es una realidad en todos los catastros de nuestro país. Estamos trabajando fuertemente para alcanzarlo. Lo mismo que la disponibilidad de tecnología. Hay catastros que están muy desarrollados tecnológicamente, que tienen una alta partida presupuestaria y otros no tanto. Y también la política de datos, porque hay catastros que tienen un buen soporte financiero, un buen desarrollo tecnológico, sin embargo, aún guardan su información en caja fuerte, digamos, no son accesibles a través de los métodos telemáticos hoy disponibles. Y en cuanto a las relaciones con el registro de la propiedad, también el registro de la propiedad inmueble en nuestro país también es de jurisdicción provincial. En algunas provincias depende del Poder Ejecutivo, en otras del Poder Judicial, en otras del Gobierno. Hay provincias como la de Salta en la que están integrados catastro y registro de la propiedad inmueble en un mismo órgano. Si bien tienen independencia administrativa, funcionan bajo la misma dirección que la Dirección General de Inmuebles de Salta.
Y dentro de las realidades provinciales que les contaba, les voy a mostrar un poquito de nuestro catastro neuquino. Nosotros tenemos desarrollado el parcelario digital continuo para toda la provincia. Tenemos el acceso a la información libre vía web y también hemos desarrollado servicios mediante el cual pueden hacer algunos trámites tanto los notarios como los agrimensores. Ese es nuestro parcelario continuo digital que estamos tratando de desarrollar las acciones para que se ejecute en todo nuestro país. Esas son las provincias que a la fecha tienen los parcelarios digitales continuos, aunque no todas en formatos homogéneos. Y un dato importante que tenemos en nuestro catastro es tenemos garantizado el mantenimiento de los datos, porque los datos físicos se actualizan, como veíamos hoy, en la registración de los planos de mensura. Los datos económicos, estamos intentando implantar un modelo de gestión por colaboración que hemos aprendido del catastro español, en cuanto a que los municipios tomen parte activa en cargar la información en la base de datos del catastro que ellos generan en sus oficinas municipales, tanto de superficies construidas como valores de suelo y mejoras. Y los datos jurídicos se actualizan aceitando la relación que tenemos con el registro de la propiedad inmueble. Por supuesto que los datos económicos no están actualizados al 100%, es una tarea que estamos intentando actualizar y mejorar y modernizar, venciendo un paradigma de años en la Argentina, que eran las provincias en general tienen un modelo de gestión centralista, es decir, desde el catastro central se hacían todas las tareas de actualización. Entendemos que eso hoy es ineficiente, ineficaz, ineficiente porque necesitamos de un sinnúmero de recursos humanos para garantizar una fiscalización en todo el territorio, y necesario además porque hoy la tecnología nos brinda muchas herramientas que tenemos que saber aprovechar, e ineficaz porque a lo largo de la historia de nuestro país no conozco una provincia que tenga la información sobre las construcciones actualizadas. Tanto es así que periódicamente los distintos estados contratan grandes censos catastrales para capturar una información que en general reposa en alguna oficina municipal de la misma provincia. Entonces, nosotros estamos convencidos que la única materia gris no está fuera del Estado, sino que dentro del Estado también se pueden realizar tareas inteligentes. Por eso que estamos impulsando este modelo de gestión por colaboración, que sabemos que es costoso implantarlo, pero tiene muchos beneficios. En cuanto a la actualización de los datos jurídicos, y ahí vamos a la relación con el registro de la propiedad inmueble, y acá voy a hablar puntualmente del catastro y del registro de la propiedad de nuestra provincia de Neuquén, porque no me va a alcanzar el tiempo si pretendiera abarcar las 24 jurisdicciones. Ese era el modelo de actualización que teníamos hasta hace muy poquito tiempo. Catastro, una cosa que me omití decirle, el catastro del Neuquén ha desarrollado e implementado en el año 2016 un sistema de información muy moderno, una base de datos geográfica que nos permite el acceso a actores externos del catastro para que carguen los datos que generan desde su mismo sitio. Hasta hace unos años, como les comentaba, el catastro mandaba, iba una señora justamente al registro de la propiedad inmueble y venía con grandes volúmenes de papeles que luego empleados propios del catastro provincial intentaban cargar. Claro que nunca coincidían los registros en uno y otro, por una cuestión lógica. Era imposible cargar en el mismo tiempo las minutas de dominio que se traían del registro de la propiedad inmueble. Hoy por hoy estamos logrando que los sistemas conversen entre sí. Hasta la fecha lo que hemos logrado es, ante consultas puntuales del catastro hacia el registro de la propiedad inmueble, el catastro actualiza sus bases de datos con los datos de titularidad de dominio. Lo que se está desarrollando ahora con un horizonte de finalización en febrero o marzo del próximo año es un servicio web mediante el cual el registro de la propiedad inmueble, al cargar sus datos en sus propios registros, eso se impacta directamente en el catastro. El RPI tiene acceso a nuestras bases de datos desde el año 2016, como cuando le comentaba que implementamos nuestro sistema. ¿Qué estamos haciendo del catastro federal para intentar, por un lado, desarrollar el parcelario? Nosotros estamos convencidos que lo primero que tenemos que lograr en nuestro país es tener un parcelario continuo en formato digital de alcance nacional, para luego sobre esa base o capa cero que le llamamos, montar otras capas temáticas y trabajar para la conformación de una ID nacional. En ese sentido hemos, durante estos últimos 2 años, intentado
conseguir alianzas estratégicas en el poder central, conscientes de la debilidad que les comentaba del Consejo Federal de Catastro. El Consejo Federal de Catastro no tiene la fuerza necesaria por sí mismo para implantar acciones de un modo obligatorio en todo el país, entonces necesitábamos convencer a alguna autoridad central. Hemos firmado convenios en la gestión anterior con el Ministerio de Defensa de la Nación. No tuvimos mucho éxito. En esta última gestión hemos logrado contactarnos con funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación, esta vez sí, a través de la Secretaría de Provincias. Hemos presentado en agosto del año pasado esta propuesta de avanzar sobre un parcelario digital continuo. Enseguida vieron la posibilidad de vincular esto con un aspecto tributario del catastro, que si bien nosotros como catastreros siempre bregamos y luchamos por mostrar que no solamente la capa tributaria del catastro es lo que hay que ver, sino que hay que ver el catastro como una fuente de información. Pero bueno, evidentemente a los gobernantes sin plata no pueden manejar un país, no pueden administrar, y les interesa mucho el uso tributario. Este tema de la agencia ha caído justo en un momento en que en Argentina, motorizado por el presidente de la Nación, se está hablando de una reforma tributaria muy importante. Se habla de eliminar algunos impuestos. Entonces, en ese contexto, se está analizando cómo recuperar los dineros que se dejarían de recaudar a través de la eliminación de esos impuestos con otros impuestos, en este caso de expresión predial, como sería, por ejemplo, en Argentina el impuesto inmobiliario. Nosotros lo que decimos que acompañamos ese intento. Lo que no podemos permitir, digamos, que se pierdan las competencias provinciales, es decir, que los catastros sigan calculando sus valores fiscales, pero sí aceptando estándares y ciertas líneas de homogeneización de los métodos y procedimientos de cálculo que aplican las distintas provincias, pero no nos resulta viable delegar la competencia de los cálculos en sí misma de la evaluación fiscal, por lo que le comentaba antes. Es una cuestión que tiene respaldo en la Constitución Nacional. En el caso de la provincia de Neuquén está taxativamente indicado en la Constitución de la provincia, pero además la Ley Nacional de Catastro, que le mencionaba antes, que no le mostré todos los artículos para no cansarlo, en uno de sus artículos menciona qué son los catastros territoriales y entre sus tareas tienen la de calcular la evaluación fiscal. Es decir, se estarían trayendo normas básicas, por lo cual hace inviable esto, pero entendemos la inquietud del gobierno y también somos conscientes que el tema de evaluaciones fiscales en casi todas las provincias, y por una cuestión ya más política que técnica, ha sido, no digo dejada de lado, pero sí postergada, y no se nos ha permitido a los técnicos avanzar en determinar un valor fiscal que se acerque a los valores de mercado. Nosotros tenemos en muchas provincias los mapas de valores indicando claramente la zona con sus valores típicos. Sin embargo, por una cuestión política, el impuesto inmobiliario golpea a toda la ciudadanía, no discrimina a nadie. No se nos ha permitido avanzar de determinados porcentajes, que además son heterogéneos. En algunas provincias alcanza como máximo el 50%, en otras no pasamos del 10%. Y somos conscientes de la necesidad de información que tiene el Gobierno Nacional. Por eso que consideramos esta cuestión de la reforma tributaria como una oportunidad y un desafío, a ver si somos lo suficientemente inteligentes para sustentar en esa necesidad la oportunidad de desarrollar el parcelario, que es nuestra continuo digital en todo el país, que es nuestra obsesión como catastreros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si la moderadora me permite, invitamos a subir al estrado al señor Stamatis Kotosas, quien es especialista senior de Administración de Tierras, Unidad Global de Tierras del Banco Mundial. Muchísimas gracias por sumarse al panel. Si gusta tomar asiento o ya le damos la palabra directamente. Lo presento. Pues el señor Kotosas nos va a hablar sobre la experiencia comparada en el uso de la información catastral y registral para fines de ordenamiento territorial. Le aclaramos que dispone de 20 minutos, que 5 minutos antes usted va a escuchar una campanita, que es el toque de esto acá, y que agradecemos el manejo del tiempo. Gracias. Gracias a usted, y quisiera agradecer al Gobierno anfitrión, a Uruguay, de parte del Banco Mundial y de la Unidad Global de Tierras, por esta invitación. Pido disculpas por la calidad de mi voz, que está debida a una mini odisea llegar aquí. Acabo de llegar ahora.
El objetivo de esta presentación es demostrar la importancia de la información catastral y registral para el ordenamiento y desarrollo territorial. Desde hace casi 20 años se publicó el informe sobre el desarrollo mundial, una geografía económica, cual declaró que el mundo no es plano. Pero incluso el día de hoy, este lema que no parece nada innovador, muchas veces vemos que la planificación y la inversión económica no toma en cuenta los contextos específicos del territorio. Entonces, esta presentación, el mensaje principal es que la información catastral y registral sí nos pueden ayudar a pensar en respuestas a los retos de pobreza y desigualdades que son territorialmente informados. Esta presentación fue preparada por Ivonne Moreno, especialista senior en Administración de Tierras, que desgraciadamente no pudo estar presente, y por mí. Voy a empezar con algunas buenas prácticas en la recolección, uso y mantenimiento de datos e información catastral y registral. Seguiré con unos elementos cuales podrían contribuir al uso exitoso de estos datos e información relacionados al ordenamiento territorial. Presentaré algunos casos brevemente de casos de estudios de esta región, Guatemala, Brasil, Ecuador y de 2 otros países, uno ya lo hemos tocado, España y Nueva Zelanda, y concluiré con algunas recomendaciones. Empezando por las buenas prácticas. Los primeros 2 puntos no deberían ser nada controversiales, especialmente el punto sobre la interoperabilidad de los sistemas y de las plataformas de catastro y registro. El tercer punto es muy importante y algunas veces controvertido en lo que se refiere al pago por el usuario. Los datos y la información catastral y registral pueden ser actualizados, pero para mantener la autofinanciación de ambas instituciones, especialmente de la operación catastral, se recomienda que el usuario paga al momento de la transacción. Por supuesto, en procesos sistemáticos de registro, cuando no han existido derechos anteriormente, este costo es tomado por el gobierno. Los arreglos institucionales, algo que ambas experiencias de España y Argentina por las provincias y los municipios han demostrado, deberíamos tener participación alta y clara de gobiernos subnacionales. Una cosa que esperamos en 2017 es que un ciudadano pueda acceder a un servicio del Estado a través de una ventanilla única. Tenemos hilos institucionales entre los catastros, los registros, las agencias que se dedican a la regularización de la tenencia de la tierra en un servicio teóricamente temporal, pero un ciudadano en la mayoría de los países no puede acceder a una sola ventanilla única para ser atendido y eso es algo que deberíamos pensar maneras de solucionarlo. Además, con los avances tecnológicos sí es posible pensar que los usuarios y los ciudadanos pueden participar y tener un rol activo en la recolección y mantenimiento de los datos. Eso apoya la transparencia y la eficiencia de un sistema de administración de tierras. Además, en eso hay que prestar mucha atención, es sobre los datos desagregados, especialmente sobre los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas. Como decíamos, el mundo no es plano y especialmente eso es verdad para las mujeres y las comunidades indígenas.
Los datos y la información catastral y registral deben ser estandarizados y accesibles para facilitar su uso en otros propósitos y fines para el ordenamiento y el desarrollo territorial. Y es importante registrar quién tiene, qué y dónde. Y además tener identificadas las restricciones y las responsabilidades de uso de estos suelos. Un ejemplo podemos ver aquí, en este caso, en la lámina es el catastro multifinalitario a través del proyecto IDEC de Nicaragua. Hay que pensar en el catastro con ejes físicos, jurídicos y económicos. Y sí empezamos a tener estos por lo menos 3 ejes que por supuesto no pueden ser los únicos. Con los avances tecnológicos se pueden añadir más, y un enfoque integral. El catastro sí puede tener múltiples fines. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué significamos cuando queremos decir ordenamiento territorial? Hablamos de un desarrollo territorial sostenible que permita conectividad y productividad rural. El crecimiento mayor pasa en las ciudades, entonces es importante conectar las áreas rurales con estas ciudades. Pensando en Argentina, ¿cuál es el porcentaje del PIB que se está generando en Buenos Aires, la ciudad y la provincia en relación con el resto, y cómo se conectan? ¿Cuál es el rol de las políticas y de la información catastral en lograr esta conectividad? Y luego otros objetivos y ejes de ordenamiento territorial, como los valores ambientales a través de la conservación, la mitigación de la amenaza, vulnerabilidad y otros riesgos naturales y que están generados por el cambio climático. Los últimos 4 puntos del Hábitat 3, que es básicamente la integración entre áreas rurales y urbanas. Algunos de los factores de éxito en el uso de la información registral y catastral para el ordenamiento territorial es, 1, pensar en los catastros y registros no como instituciones distintas, sino las 2 cabezas de un sistema de administración de tierras. Y este sí es un cambio cultural en cómo vemos a estas 2 instituciones. En segundo lugar, es la gestión del cambio y el conocimiento para compartir la información a través de fortalecimiento de capacidades humanas. Y tercero, la definición de los roles y responsabilidades de los gobiernos regionales y locales. Actualmente muchos de los países que piden el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial están interesados en consolidar sus infraestructuras de datos espaciales, y es algo que se supone que es el siguiente paso de un sistema de administración de tierras que ya está manejando su catastro bien y que pueda empezar a prestar servicios en línea. Pasando a algunos de los casos de estudios, ejemplos, Guatemala ha dado un primer paso hacia el uso de la información catastral para el ordenamiento territorial a través de su sistema de información territorial municipal. Lo ha implementado en varios municipios del país y mucha de esta información no tiene el eje jurídico y económico, pero todavía sí se puede utilizar para fines de planificación y para gestión de riesgos de desastres. Okay. Y en el caso de Brasil, hay un catastro ambiental, cual es declarativo. En el caso que no exista catastro del INCRA, investigación ha demostrado que
Este catastro ha podido reducir emisiones de deforestación y ha permitido ejecutar nuevos instrumentos financieros para disminuir el riesgo. Todavía hay retos importantes en su funcionamiento relacionados a transparencia y a las extensiones constantes de fechas límites para esas declaraciones. En el caso de Ecuador, el Catastro Rural Georreferenciado o el Sistema Nacional para Administración de Tierras, conjuntamente con la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, ha permitido el uso de la información catastral para el ordenamiento territorial, especialmente en la comparación del uso actual y el reglamentado de los predios rurales catastrados. El paso siguiente para Ecuador, según los tomadores de decisiones ahí, es consolidar este ciclo de Sistema Nacional de Tierras y también lograr la interrelación de catastro y registro. Ya habíamos hablado del caso de España. Solo quisiera anotar el Plan Nacional de Observación de Tierras, cual permite relacionar cada predio con el uso actual y reglamentado del suelo, que tiene sus bases en la directiva de la Comisión Europea INSPIRE. Y es importante pensar en la historia de esos sistemas. Y sí, el catastro español es un registro administrativo con orígenes fiscales, pero que ahora ha logrado tener múltiples fines. En el caso de Nueva Zelanda, ahí estamos hablando de un sistema que ya ha pasado a una infraestructura de datos espaciales bastante avanzado. Hay servicios en líneas gratis y directos actualizados con datos topográficos, hidrográficos, catastrales, información legal de derechos de tierras, de regularización y zonificación ambiental y también de imágenes. Algunas recomendaciones hacia el fin de esta tarde. Deberíamos impulsar el proceso de implementación y seguimiento de estos planes de ordenamiento territorial. Una de las maneras propicias para hacerlo es a través de infraestructuras de datos espaciales o interoperabilidad entre los distintos sistemas de información institucionales. Es importante también pensar en que los propietarios y los poseedores de los predios toman cierto nivel de decisión sobre los usos que les dan a sus tierras, pero es importante que ellos conozcan las limitaciones que también existen. La implementación y el seguimiento de estos planes de ordenamiento tienen que tener una visión ambiental, ecológica, y las bases de datos de catastro y de registro podrían estar informadas sobre estos. Ya hemos hablado del rol de papel de los municipios, que en muchas ocasiones son los que sí formulan los planes de uso de suelo para sus cascos urbanos y sus áreas rurales y sus planes de ordenamiento territorial. Además, son los que están interesados en la resiliencia ambiental y económica que está bajo sus competencias. Además, hay que pensar en funciones de catastro de registro que tienen, como anteriormente he dicho, un eje social o jurídico a través de los derechos de tenencia, un eje ecológico-ambiental y otro económico. Muchas gracias. Vamos a solicitar a la señora Ana del Carmen Ardón Águila, directora adjunta de Registro, Instituto de la Propiedad de Honduras, que nos acompañe para moderar ahora el conversatorio. Bueno, buenas tardes.
Creo que ha sido una jornada extensa, pero muy provechosa. Tenemos muy corto tiempo, ya estamos casi fuera de agenda, entonces les voy a pedir que la pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes, señores panelistas, la determinemos en el tiempo menor de 5 minutos. Quiero presentarles pues nuevamente a la directora nacional de títulos, a la doctora Rosabel, quien nos acompaña de República Dominicana y se va a sumar a este conversatorio. Primeramente, doctora, quiero comenzar con usted por ser la dama en este panel, acompañándome, consultándole de acuerdo a la realidad en su país, según el tema presentado aquí, en cuanto al ordenamiento territorial, que nos puede hablar usted desde la Dirección de Títulos de República Dominicana. Gracias, Mel. Sería importante que, con el breve tiempo que tengo, que le aclare que en mi país tenemos un sistema fundamentado en el sistema Torrens, lo que significa que la parcela es la esencia, es el objetivo principal del sistema registral, de forma tal que al registro no llega ningún inmueble que no esté debidamente saneado, es decir, que no tenga la parcela los atributos que le den el carácter de especialidad. En ese sentido, nuestra Constitución establece que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Nuestra misma Constitución establece como una prioridad del Estado el ordenamiento territorial. Con esto le digo que hay tema para largo. El registro, el catastro y todas las instituciones que podamos conjugarnos a los fines de lograr que ese ordenamiento territorial se pueda dar. Con el ordenamiento territorial, ¿qué procuramos nosotros? Fomentar un crédito, que es la forma de nosotros poder acreditar ese derecho de propiedad para que sea justamente útil, como decía Manuel, sea provechoso. Un titular de derecho de nada le sirve serlo si no le va a servir esa titularidad para hacer negocio. Entonces hay que incrementar, hay que invertir, hay que lograr que esa inversión se haga de manera segura. Y esa seguridad jurídica la dan la unión de ese registro con ese catastro, logrando de esta manera especializar ese derecho, que sujeto, objeto y causa aparezcan publicitados en el registro conforme su naturaleza, y que todas las afectaciones que sobre ese derecho pudiese darse para garantizar la inversión de ese tercero se pueda publicitar. De forma tal que el Estado ha tomado y ha asumido esa labor y ha establecido zonas que de tal forma quedan establecidas el tipo de carácter que tiene esa zona para poder lograr inversión. Ha hecho una zonificación. Y en ese sentido, parte de lo que el Estado ha hecho, ha estado determinar qué población es una población que requiere realmente ser tratada y lograr que a través de inmuebles del Estado poder obtener ellos un certificado de título que lo pueda incorporar a la sociedad con la utilidad que se requiere, pero con un instrumento en sus manos de negocio. Usted me va a permitir que en los minutos que me restan yo llame al señor José Dantes, que es el que preside la Comisión de Titulación de República Dominicana y que nos puede, en breve tiempo, él tiene un dominio de síntesis, explicarnos esa experiencia tan bonita que nosotros estamos llevando a cabo. Gracias. El señor José Dantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y tal y como ya se ha aquí planteado, voy a hacer lo más breve posible, ¿no? Ya a esta hora quizás todos queremos ir concluyendo con este día. Tal y como usted lo estaba planteando, en el año 2012 se crea la Comisión de la Titulación de todos los terrenos del Estado, con la finalidad de disminuir la extralegalidad de la tenencia de la tierra en los predios del Estado, tanto en el campo como en los centros urbanos, toda vez que la Constitución garantiza y reconoce ese derecho de propiedad, y el acceso a la propiedad titulada es una prioridad fundamental de nuestras políticas públicas.
En ese sentido, la comisión tiene bajo su sombrilla a 6 instituciones del Estado que históricamente se hacían cargo de una forma u otra del sistema de adjudicación de la tierra del Estado a los beneficiarios, tanto en los campos como en los centros urbanos. Y estas 6 instituciones han sido los grandes detentadores de las tierras del Estado desde los últimos 55 años hasta la fecha de hoy. La extralegalidad de la tenencia de la tierra en la zona del campo se estima en más de 3.3 millones de hectáreas, que impacta de una manera más que negativa a más de 250.000 productores que cultivan esos terrenos. Mientras que en cuanto a las viviendas que ha construido el Estado en los terrenos de sus instituciones, se estima que son más de 52.000 viviendas que realmente carecen de un título desde hace más de 55 años. Desde el 2013 se crean estas políticas públicas que lo que buscan es disminuir la extralegalidad de esa tenencia para que esa gente que sea titulada, para que ese beneficiario que sea titulado pueda incorporarse al sistema de crédito formal, pero que por otro lado también pueda contar con la seguridad jurídica que le garantiza un certificado de título de propiedad de esos inmuebles que han estado ocupando o las parcelas que la han estado trabajando desde hace más de 3 y 4 décadas. Y ese título es lo que finalmente le permite a los registros que se registre ese derecho formal de propiedad que se concede a esa persona vía una política pública de asistencia social del Estado. Nuestro proceso de titulación tiene 10 pasos que voy a tratar de realmente resumirlo en 5. Número 1 es la identificación del inmueble que se piensa titular, ya sea por parte de las instituciones que son dueñas de él o de los asentados que realmente se encuentran en esos predios fiscales. Luego de eso, entonces se lleva a cabo todo un proceso de levantamiento y de mensura técnica donde se hace uso de la tecnología, tal y como vimos hoy con el caso de Trimble, los RTKs y todos esos equipos técnicos que nos permiten realmente medir en un tiempo récord muchas parcelas, hasta tal punto que en un plazo de un mes hemos sido más que capaces de medir alrededor de 3.500 parcelas, lo cual era algo impensable hace unos cuantos años atrás. Luego de que ya se ha hecho toda esa mensura de esos predios fiscales, pues entonces viene la depuración de los ocupantes de esos predios, donde realmente se ve si cumplen con todos los requisitos que manda la normativa vigente para poder ser, en este caso, titulados de forma totalmente gratuita, que eso es una de las particularidades que allá hay, que hay ciertos países donde realmente le cobran el proceso de la titulación a esos beneficiarios. Allá en el caso nuestro es un proceso totalmente gratis donde el que está en esa tierra no paga absolutamente nada en cuanto al costo técnico ni al costo legal de ese proceso de la titulación, siempre y cuando ellos cumplan con los requisitos para poder ser, en este caso, titulados. Luego de eso, luego de que ya se tiene el expediente técnico, pues lo que hace es que se somete al Poder Judicial vía los órganos que están aquí también representados, la dirección de las mensuras catastrales, los tribunales de tierras, los registros de títulos, y ellos son los que están los que tienen la facultad para poder llevar a cabo eso, constituir ese nuevo derecho, convalidarlo y registrarlo por primera vez a favor de esa gente que el Estado hace 20, 25 años había puesto en esa parcela, en ese solar o en esa misma casa o vivienda social. Y posteriormente, entonces ya luego viene la expedición del título definitivo que le acredita como dueño formal de ese predio fiscal. Parte de los obstáculos que desde un principio realmente impactaron para el buen desarrollo de toda esta nueva política pública que tiene menos de 4 años
y que aún siguen hasta cierto punto limitando el desarrollo de nuestros trabajos son la formalidad legal que impide la consecución de ese derecho de propiedad, por lo que vi con mucho interés cuando en el Ecuador nos estaban diciendo que ellos dentro de su ley tienen un principio donde priorizan la realidad de los hechos frente a la formalidad. Y en ese sentido eso es algo que realmente nosotros ya hemos tomado nota, porque creemos que ciertamente cuando una ley obstaculiza el fin para el cual fue creada, pues es una ley que realmente debe de revisarse. Y la cultura burocrática propia de las instituciones públicas que han estado, bueno, acostumbradas a hacer un trabajo de una forma que no necesariamente responde a las propias necesidades de los usuarios. Y bueno, finalmente en ese caso, en menos de 4 años nosotros hemos podido titular más de 35,000 inmuebles. 35,000 inmuebles en 27 de los municipios del país, impactando a más de 160,000 personas. Lo que al Estado le ha tomado 55 años titular, a la Comisión de Titulación con este nuevo sistema, en 3 años nosotros hemos triplicado la titulación de todas estas personas que han sido realmente los beneficiarios de los predios del Estado. Todo esto se ha dado porque principalmente hay una voluntad política del más alto nivel, porque el presidente mismo da un seguimiento constante a este tema de la titulación definitiva y participa en los actos de entrega de los títulos, por lo que realmente si no se cuenta con la voluntad política, por más interacción que se trate, por más de la creación de ciertas sinergias entre las instituciones, debe realmente siempre estar presente el mandato político que diga esto es una de mis prioridades y yo quiero que esto se pueda llevar a cabo. Finalmente, le puedo comentar que el 54% de esas 35,000 gente que han sido tituladas han sido damas y el 46% han sido hombres, por la que la titulación definitiva ha sido realmente, aparte, un mecanismo de empoderamiento de las mujeres en el acceso a la tenencia de la tierra. O sea que ahí hay un impacto también de cómo eso realmente beneficia a un segmento que anteriormente ha sido discriminado en cuanto al acceso legal de la tenencia de la tierra. Es cuanto, doctora, y nada, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, creo que nuestro peor enemigo es el tiempo. Simplemente quiero pedirle, por favor, señor Manuel, que me dé muy breve, me hable un poquito del registro en la valoración y la gobernanza de la tenencia. Realmente quiero que nos explique un poquito más desde su punto de vista. Bueno, pues de forma... es un tema muy extenso, pero voy a intentar sintetizarlo. En realidad, las directrices voluntarias de la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques han venido para quedarse. Y están aquí a través de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces ellos lo está gestionando a través de la FAO, que es quien está divulgando y socializando esa actividad, y está fomentando que se aplique esa gobernanza de la tenencia, que se basa básicamente en el reconocimiento de un conjunto de derechos, no solamente de propiedad, sino de uso, de arrendamiento, de explotación puntual, permanente o esporádico de esos recursos naturales, con una visión clara de un desarrollo social sostenible. Entonces, esos están ahí y han venido para quedar si quieren trabajar en esta línea. Por lo tanto, el resto de administraciones de la Agencia de Administración de la Tierra y especialmente el Catastro y Registro tienen que buscar la sinergia con ellos, porque al final van a asumir esa información y van a ser esas dos instituciones las que tienen que explotarla, en muchos casos custodiarla y ofrecer servicios añadidos. En cuanto al tema de la valoración, es especialmente afectivo para mí, y es especialmente afectivo para mí porque la considero la cenicienta de las características catastrales. Nadie le hace ni caso. Nadie le hace ni caso. Se acuerdan todo el mundo cuando acaba. Y en realidad es la única característica catastral que viene definida por la Constitución. La Constitución, cuando el valor catastral se convierte en base imponible de un impuesto,
ya es la Constitución lo que a la que estamos hablando, porque la Constitución exige que se pague en función de la capacidad económica, igual que los principios de Hacienda Pública de equidad, igualdad, progresividad, no retroactividad. Y la capacidad económica de un titular se identifica solamente en el valor de los inmuebles. Entonces podemos estar discutiendo de si es más grande, si es más chico, lo de los metros, la precisión, etcétera. Podemos estar discutiendo de la titularidad, pero el otro es un mandato constitucional que realmente, y lo digo así de claro, muchas de las instituciones catastrales, registrales, la administración de tierras no le prestan atención. Y es la forma de cuantificar, porque se pueden valorar aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. El bienestar se puede valorar. Y eso es una forma de trasladar a la sociedad, de realmente que las personas sepan lo que se le está dando, aunque sea gratis, pero que se sepa que se le está dando un inmueble con una capacidad para sacarlo de la pobreza, para poder favorecer un crédito hipotecario, que bueno, yo no soy tan optimista como lo saben en cuanto a los créditos hipotecarios para esto, pero sí es cierto que es una parte muy importante. Entonces, considero que eso es un elemento fundamental y que debemos de esforzarnos, al principio del proyecto. La falta... Bueno, ya no termino, ya no sigo. Me van a regañar también, gracias. Okay, gracias. Señor Gatica, una consulta. De acuerdo a lo que usted nos habló en cuanto a las provincias, a los cambios en la parte catastral, ¿cuál sería un aporte que usted vería como una ventaja que tenemos que ir implementando todos los demás países y ustedes mismos en cada una de sus provincias para ir haciendo esa unión catastro-registro? Primeramente, poner el catastro en condiciones de estar disponible, digamos, vía acceso por medios telemáticos. Para eso es que decimos trabajar fuertemente en respetar las autonomías provinciales en cuanto a no entrometernos en la administración del dato cadastral, pero sí en homogeneizar la publicidad del dato cadastral. Los registros en Argentina vienen un poquito más rezagados que el catastro en cuanto a su informatización en general, pero creemos que el camino a recorrer, digamos, es el que ya han recorrido otros países, que es modernizar y hacer eficiente el acceso a la base de datos cadastral y del registro. Hoy la tecnología nos brinda los famosos servicios web que ya no nos dejan excusa, digamos, para que nuestras bases de datos estén comunicadas, así que consideramos que ese es el camino. Lo bueno que hay ejemplos a nivel internacional. Comparto lo que decía el compañero de Dominicana, que es fundamental una fuerte decisión política en esto. Muchas gracias. Y bueno, para usted, señor Catot, una consulta es, usted habló de una cabeza en la parte de catastro-registro, ¿sí? Una sola cabeza unificando esto. Le pregunto así, no es específicamente una cabeza cuando hablamos de una sola dirección, hablamos de una unificación sobre una sola guía. En Honduras, aunque yo en este momento estoy como moderadora, nosotros hicimos ese cambio recientemente. O sea, nosotros nos regimos el catastro, el registro y el automotor en una misma dirección. Estamos haciendo un cambio y nosotros estamos haciendo un cambio en la plataforma, en todo lo que hemos hablado aquí, en la unificación. Con su experiencia, ¿qué nos puede decir como un aporte para ir desarrollando esto y que nos sirva a todos los países? En primer lugar, quisiera decir que cuando hablaba de cabezas estaba hablando de dos cabezas. Era mitológico, a lo mejor griego. Solo quería hablar de un sistema de administración de tierras que cuando lo estamos visualizando pensamos en catastro y registro. En algunos casos, como en el caso de El Salvador, en el caso de Suecia y Dinamarca, etc., hay solo una institución. Mi propio país, y donde también estoy trabajando ahora, Grecia, para dar otro ejemplo de fuera de esta región, está pasando de una reforma legislativa y importante institucional, donde el registro bajo el Ministerio de Justicia y el catastro se están unificando. Y si uno ve incluso el doing business para registrar propiedades, los primeros 10 países, no todos
tienen solo una institución. Muchos de ellos tienen 2 instituciones, un registro, un catastro, y se puede hacer trabajo muy bien. El tema importante ahí es la coordinación interinstitucional, qué tan clara es la legislación y luego la ejecución de estas leyes a través de instituciones eficientes y transparentes. Entonces, esta dicotomía entre una institución o 2, yo no creo que es lo más relevante, ¿no? Muchas gracias. Sí, un minuto. Manuel dijo que no estaba de acuerdo con aquello del fomento del crédito. Entonces, ¿qué hay? ¿De qué me sirve a mí darle a un campesino un título de una tierra si no tiene el poder económico para sembrar, porque no puede comprar una semilla? Porque ya yo he hecho como Estado y he zonificado y he dicho, esa zona es propicia para fomentar arroz o fomentar, ¿qué digo yo?, verduras de ciclo corto, pero esta persona no tiene más que la gracia del Padre. Entonces, sencillamente, hay un banco que tiene el Estado, que es un banco agrícola, que con poco requerimiento esta persona puede llegar, porque tiene 25.000 formas de obtener ese crédito y poder entonces ser no útil su tierra, puede vivir y ya a partir de ahí va justamente fomentando esa riqueza que conforme el terruño que tenga va a poder hacerla, pero puede obtener educación y hay otros servicios que él podrá obtener a través de ese crédito territorial. Entonces sí es necesario y sí es posible. He dicho parcial. No total. Bueno, creo que ha sido muy fructífero, vuelvo a repetir. Sí, gracias a los organizadores, a Mike, a Silvia, por invitarnos, por estar aquí, porque realmente siento que todos seguimos siendo un granito de arena. Esta América tiene que unirnos, y casi como dijo el señor, no son 2 cabezas, no son 2 instituciones, somos uno solo. Somos una sola región para sacar el mundo adelante. Gracias. Buenas tardes.